Buen día tengan todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina, pertenecientes al grupo 504, de la materia de endocrinología, docente a cargo el doctor Félix Edmundo Ponce Fajardo. El equipo está conformado por Barrera Reyes Ana Cristina, Campuzano Sánchez Ailén Aurora, Jacinto Magaña Emily Jacqueline y su servidor Binalay Dircio Aldair. Nosotros somos el equipo número 6 y el día de hoy veremos el tema de síndrome de Sheehan, mejor conocido como necrosis hipofisiaria posparto. El síndrome de Sheehan, descrito por primera vez en 1937, se define como la necrosis de la glándula hipófisis como consecuencia de una hemorragia obstétrica acompañada de un colapso circulatorio intenso que conlleva la aparición de hipopituitarismo en el posparto. Ocurre en el 30% de las mujeres que sufren hemorragia posparto con pérdida de sangre de suficiente importancia como para causar un colapso vascular. En etiología del síndrome de Sheehan, es una forma adquirida de síndrome de la silla turca vacía, que es la ausencia total o relativa de la hipófisis en la imagen radiológica de la silla turca, debido a necrosis hipofisiaria isquémica. Durante el embarazo, la hipófisis aumenta de volumen hasta un 40%, por lo que va a ejercer un efecto de compresión de los vasos sanguíneos que lo rodean, quedando susceptible a la hipoperfusión con bajo aporte de oxígeno, por estimulación estrogénica e hiperplasia de las células lactotropas. Debido a esto, la glándula hipofisiaria es susceptible a sufrir necrosis después de una hemorragia uterina posparto e hipotensión arterial grave, lo que ocasiona vasoconstricción hipotálamo hipofisiario importante. Las áreas necróticas de la adenohipófisis posteriormente se organizan y forman una cicatriz fibrosa. La destrucción extensa de estas células resulta en un grado variable de hipopituitarismo en un tiempo muy variable que oscila de días a años. La glándula pituitaria no puede regenerarse. También se produce un hipopituitarismo parcial o total y se presenta cuando hay una pérdida del 75 al 90% de las células de la adenohipófisis respectivamente. Aquí coloqué una imagen anatómica del hipotálamo con su respectivo división del hemisferio de la adenohipófisis y la neurohipófisis. En la adenohipófisis se produce la hormona gonadotropina, hormona del crecimiento, la prolactina o la PRL, que este va a tener su acción en la producción de la leche materna y en la glándula mamaria. Esta va a ser importante en el desarrollo y en el caso clínico lo vamos a ver por qué. También se produce la adrenocorticosteroide, la ACH, al igual que la tirotropina, la TSH. En la neurohipófisis se produce la oxitocina, perdón, a nivel de la glándula mamaria. También tiene su acción en el músculo liso del útero y otra hormona muy importante que va a ser la vasopresina o la ADH a nivel de los túbulos renales, que va a tener mucho que ver de la mano en cuanto al síndrome de Sheehan. Y bueno, sabemos que durante el embarazo se producen grandes cambios adaptativos en la glándula hipófisis, tanto anatómicos como fisiológicos, donde la misma aumenta su volumen hasta un 40%. Esta glándula aumentada de tamaño ejerce un efecto de compresión sobre los vasos sanguíneos que la rodean, y la misma que va a quedar susceptible a una hipoperfusión con bajo aporte de oxígeno en situaciones de colapso circulatorio. Este aumento de la glándula se debe principalmente a la hiperplasia de las células productoras de prolactina, en donde se presenta de forma secundaria a una hemorragia obstétrica que va a ocasionar un colapso circulatorio, y lo cual la glándula hipófisis queda susceptible a una isquemia y este produce hipopituitarismo posparto.
En la fisiopatología vamos a entender que el embarazo va a ocurrir un crecimiento o una hiperplasia de la glándula hipofisiaria. Este agrandamiento de la glándula hipófisis va a generar una compresión de las estructuras vasculares, que va a desencadenar una isquemia. Hay unos estudios que muestran que a las madres que han presentado el síndrome de Sheehan, en algunos estudios que se realizan a estas mujeres, se les ha hallado sillas turcas pequeñas, y por lo que puede ser uno de los factores que permitan el desarrollo del síndrome. Esta isquemia ocurrida durante el embarazo, si después del parto hay una hemorragia severa, va a empeorar la isquemia, por lo cual dentro de la glándula se va a producir una necrosis de la glándula hipofisiaria o pituitaria. Esta necrosis lo que va a llevar es una deficiencia de las hormonas que secretan la misma dentro del síndrome de Sheehan. Se dice que el principal dato que podemos tener es el déficit de la prolactina, es decir, la madre no va a poder dar de lactar al bebé y eso es un signo muy claro que puede llevar a sospechar de este síndrome. Todo déficit de hormonas va a desencadenar a lo que nosotros vamos a llamar hipopituitarismo. Este se necrosa radicalmente y va a haber un déficit parcial de las hormonas, a lo que definimos como hipopituitarismo, si es que hay una disminución de la secreción en general de todas las hormonas, lo que nosotros vamos a determinarlo como hipotiroidismo. Se dice que esto es muy sencillo de realizar. El diagnóstico, si es que tenemos una buena historia clínica, tenemos que realizar una buena investigación que nos sugiera el síndrome de Sheehan. Madre con antecedente de hemorragia posparto grave que no pudo dar de lactar a su bebé y que los síntomas de hipotiroidismo sean presentes o que no ha podido reanudar su menstruación. Esto nos podría llevar a sospechar el síndrome de Sheehan. Después le vamos a pedir una valoración de las hormonas, que es un perfil hormonal para poder saber si es compatible con el hipopituitarismo. La disminución de las hormonas posteriormente se dice que esta va a ser de sospecha, así que le vamos a pedir una resonancia magnética que nos confirme nuestras sospechas que hemos tenido en nuestra historia clínica. Los resultados del laboratorio en los hallazgos de la resonancia debe ver una aparente silla turca vacía. Esto debido a, como podemos ver en la imagen, la necrosis que se produce dentro de la glándula. Entonces va a haber una aparente silla turca vacía. Estos tres hallazgos, que es la clínica, un perfil hormonal que sea compatible con el hipopituitarismo y una silla turca vacía en la resonancia magnética, nos hace diagnosticar y confirmar nuestro diagnóstico del síndrome de Sheehan. Tratamiento. En cuanto al tratamiento, se puede aportar aquellas hormonas cuya secreción es defectuosa, siempre comenzando con un glucocorticoides a fin de evitar la falla suprarrenal aguda. También se pueden administrar hormonas sexuales, pero esto ya dependerá de cada caso en particular. Para su pronóstico, este se debe de tratar a tiempo, si no podría ocasionar alguna de las alteraciones que voy a mencionar, como puede ser presión arterial baja, irregularidades menstruales, pérdida de peso involuntaria, crisis suprarrenal, que es una afección grave. Y bueno, la bibliografía, las fuentes consultadas son de los autores Eduardo Contreras Zúñiga, Jimena Mosquera Tapia, María Cristina Domínguez Villegas, del año 2009 este artículo, que lleva por título Síndrome de Sheehan, descripción de un caso clínico y revisión de literatura. Esta es de una revista colombiana de obstetricia y ginecología. También del autor William Georgitis, por título lleva su artículo Insuficiencia hipofisiaria, endocrinología, secretos, y el más reciente de un estudiante de bioquímica clínica, se llama Cynthia B. Caposelli, del año 2019, que lleva por título Síndrome de Sheehan a propósito de un caso clínico, esto realizado en el Hospital Central de Mendoza, llevado a cabo en provincia de Mendoza, Argentina. Caso clínico.
Tenemos a una paciente de sexo femenino de 62 años de edad, con un diagnóstico de un síndrome de Sheehan a los 21 años. Ingresa por guardia por presentar un episodio de lipotimia con caída desde la altura y vómitos. Refiere episodios de tos y fiebre. Analítica de ingreso, se le realiza una glucemia que sale menor a 50 miligramos por decilitro. En el resto, lo demás sin alteraciones. La paciente refiere 5 partos con 5 hijos vivos. En el último sufrió una hemorragia obstétrica y fue diagnosticada con dicho síndrome al presentar agalactorrea un mes después del parto. Desde ese momento se encuentra bajo tratamiento con levotiroxina e hidrocortisona y manifiesta haber abandonado la medicación 72 horas antes del episodio de lipotimia. Durante su internación es tratada por la bronquitis aguda sin mayor dificultad. Al cuarto día interrumpe con poliuria, polidipsia e hipopotasemia. Y bueno, se le vuelven a realizar nuevamente unos estudios y la paciente obtiene los siguientes valores, lo cual obtiene un sodio de 151 miliequivalentes por litro, un cloro de 96 miliequivalentes por litro, un potasio de 2.14 miliequivalentes por litro y una diuresis de 10.500 mililitros por día. Los últimos valores llaman la atención de los médicos y deciden realizar una interconsulta con el Servicio de Enfermedades Endocrinometabólicas, lo cual se refiere a la paciente y se realiza una interconsulta con el Servicio Endocrinometabólico, donde se le diagnostica una probable diabetes insípida de origen central. Se sugiere realización de pruebas de ADH, un resultado de la prueba negativa, y se interpreta como diabetes insípida nefrogénica y la paciente es derivada a nefrología, donde en nefrología se realiza un ionograma urinario y se constata que no hay pérdida renal de potasio y por lo tanto también visceral. En este contexto se diagnostica como diabetes insípida nefrogénica secundaria a hipocalemia, recordando que un desbalance electrolítico produce resistencia a la ADH en los túbulos renales. A pesar de que la paciente refiere verbalmente su diagnóstico del síndrome de Sheehan, al sexto día de internación se le realiza el dosaje hormonal junto con ecografía renal y una resonancia magnética del cerebro. El resultado de dosaje hormonal se obtiene que la ACTH es mucho menor a 5 picogramos por mililitro, hasta un valor de 46 picogramos por mililitro, una LH de 0.13 miliunidades internacionales por mililitro, una FSH de 0.18 miliunidades internacionales por litro, al igual muy baja que la LH, por igual a TSH con 0.010, una T4 de 1.30 nanogramos por decilitro y el ionograma de potasio a 2.3 miliequivalentes por litro, donde también el cortisol tiene un valor de 26.7 microgramos por decilitro. Pero aquí se llama la atención del valor del cortisol, donde el valor está normal, donde los valores normales están marcados en este estudio, por lo cual nuevamente se revisa la medicación de la paciente y se descubre que el hidrocortisona que se le estaba medicando a la paciente estaba interfiriendo en el dosaje del cortisol. Por lo tanto, se utiliza otro medicamento y se le administra dexametasona, ya que este no interfiere con el dosaje del cortisol, y al cambio del medicamento pues se presenta un nuevo resultado del cortisol y se obtiene un resultado de 1.115 microgramos por decilitro, y este es el resultado esperado. Ahora bien, se le realiza por último a la paciente una ecografía renal, donde no se observan glándulas suprarrenales. También se le realiza una resonancia magnética y una tomografía computarizada de cerebro,
y no se observa una glándula hipófisis, o sea, no se observa la hipófisis y se le diagnostica como silla turca vacía. Aquí les dejo el ejemplo de una imagen de una silla turca normal, donde se puede observar, y la imagen de una silla turca vacía, como se puede ver la ausencia de la hipófisis en la silla turca en esta imagen. Buen día a todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina, pertenecientes al grupo 504, de la materia Endocrinología, docente a cargo Dr. Félix Edmundo Ponce Fajardo. El equipo está integrado por Barrera Reyes Ana Cristina, Campuzano Sánchez Ailén Aurora, Jacinto Magaña Emily Jacqueline y Vinalay Dircio Aldair. Somos el equipo número 6 y vamos a presentar el tema número 7, diabetes insípida. La diabetes insípida se define como un síndrome poliúrico polidíptico. Es una entidad caracterizada por la incapacidad total o parcial, transitoria o permanente para concentrar la orina debido a una alteración en la producción o en la acción de la hormona antidiurética, con una excreción anormal de grandes cantidades de orina diluida, hipostenúrica, excede los 3 litros en 24 horas, aún en condiciones de privación de agua. Literalmente, es la excreción de un gran volumen de orina, que es hipotónica, diluida y sin sabor. Etiología. La diabetes insípida se va a clasificar en insípida gestacional, insípida central y a su vez esta se divide en insípida central hereditaria. Primero hablaremos sobre la diabetes insípida central. En el adulto, la causa más frecuente es la cirugía de la región hipotálamo hipoficiaria, dependiendo de qué tan proximal a los somas de las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular es la lesión axonal. La diabetes insípida puede ser transitoria o permanente. Transitoria es cuando la poliuria ocurre 24 horas después de la cirugía y se resuelve espontáneamente pocos días. Permanente es cuando la lesión es a nivel del tallo hipoficiario proximal. En esta tabla, como se puede observar, la diabetes insípida central también puede ser tumoral en pacientes de 30 años con craniofaringogioma o disgerminoma, en pacientes mayores de 50 años con metástasis, puede ser postraumatismo cranioencefálico, también puede ser autoinmunitaria, medido por inmunoglobulina 4, o por enfermedades infiltrativas como lo son el sarcoidosis o el histocitosis. Puede ser por infecciones como la tuberculosis, toxoplasma o listeria, hongos, isquémicas como lo es el síndrome de Sheehan, o tóxicas como el alcohol o el veneno de serpiente. Continuando con la etiología, la diabetes insípida central hereditaria es una condición autosómica dominante causada por mutaciones heterocigotas en el gen arginina vasopresina neurofisina 2. Se han descrito más de 60 mutaciones, la mayoría en el axón que codifica a la neurofusina. Estas alteraciones moleculares resultan en la síntesis de una proteína normal que se acumula en el retículo endoplásmico causando degeneración neuronal. Dado que es una condición heterocigota, las neuronas en las que se expresa el alelo sano continúa produciendo vasopresina normal hasta que perecen por los efectos neurotóxicos de las proteínas mutantes.
Por último, en la etiología de la diabetes insípida gestacional, se dice que es poco frecuente, ocurre solo en embarazos, la osmolaridad plasmática está disminuida en aproximadamente 10 mol por kilogramo y los niveles de sodio sérico oscilan entre 133 y 138 moles por litro. Hacia el segundo trimestre la vida media plasmática de vasopresina se encuentra reducida debido al efecto de la vasopresinasa placentaria. También ocurre una disminución en el umbral del mecanismo de la sed y el aumento de la liberación de vasopresina. En la hormona antidiurética, o también llamada vasopresina, se menciona que es una hormona producida por el hipotálamo y secretada por la neurohipófisis. Una de las principales funciones que tiene es la regulación de la osmolaridad plasmática, al aumentar la perfusión distal del agua, lo cual esto lo logra aumentando la permeabilidad del agua de las células de los túbulos distales y los conductos colectores de la médula renal. Esta va a estar mediada por receptores B2 en estas células que van a desencadenar procesos intracelulares que llevan a la inserción de aquaporina 2 en la membrana apical. De esta manera van a lograr concentrar la orina, disminuyendo la excreción de agua por la orina. Y también menciona que el estímulo principal para la secreción de ADH es el aumento de la osmolaridad plasmática, sensado por los osmoreceptores hipotalámicos. Estos van a activar su secreción por la neurohipófisis. También se menciona que un leve cambio en la osmolaridad plasmática va a desencadenar la síntesis y secreción de la ADH. Por otra parte, la osmolaridad puede ser regulada mediante el mecanismo de la SEP. Este último es el mecanismo más importante para la regulación de la osmolaridad de la ADH. También responde a cambios de presión grandes, como cambios en la volemia, en una hemorragia activa, son sensados por vasoreceptores hipotalámicos. También una elevada secreción de vasopresina estará actuando a través de receptores B1, produciendo lo que es la vasoconstricción arteriolar. En la diabetes insípida se dice que es una enfermedad producida por un déficit de la secreción de ADH o de su función, causando una incapacidad para concentrar la orina. Esta se va a caracterizar por un cuadro de poliuria y polidipsia crónica. En el caso del déficit de agua no puede ser controlado, lo cual se va a desarrollar un cuadro de deshidratación asociado a hipernatremia, con síntomas neurológicos, dolor de cabeza, fatiga e irritabilidad. En los exámenes podemos observar una hipertermia con una disminución de hiperosmolaridad plasmática. Según la localización de la falla podemos clasificarla en dos. La primera, que es la diabetes insípida central, cuando la falla es un déficit de la secreción de ADH a nivel hipotalámico, y la otra, que es la diabetes insípida nefrogénica, cuando la falla se dice que es por la resistencia a la acción de la ADH a nivel renal. También existe la diabetes insípida gestacional, un raro cuadro producido durante la gestación en el que existe una degradación metabólica presente a la ADH. La diabetes insípida central se va a originar por un daño a la región hipotálamo hipofisiario, con una pérdida en la función o destrucción de neuronas hipotalámicas vasopersinérgicas. Esto va a producir un déficit en la producción y secreción de la ADH. Dentro de las posibles causas encontraremos las primarias, principalmente genéticas, que van a corresponder a un 5%, y las causas secundarias o adquiridas, aquí podemos mencionar tumores, ya sea primarios o metástasis, traumas, infecciones, causas vasculares como infartos, toxicidad por alcohol o enfermedades autoinmunes, pero se dice que la clínica es común para ambos tipos y corresponde, como ya fue mencionado, un cuadro clínico de poliuria y polidipsia.
En la diabetes insípida central encontraremos baja concentración de ADH. Se dice que el tratamiento de reemplazo se administra con desmopresina, la cual es un análogo sintético de la ADH. La diabetes insípida nefrogénica corresponde a una resistencia a la acción de la ADH por el daño en el receptor o en las células renales. Esta va a poseer varias causas, principalmente metabólicas, como la hipercalcemia, la hipocalcemia. También encontraremos causas genéticas, como la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal poliquística e incluso intoxicación por drogas, siendo la más conocida la intoxicación crónica por litio en pacientes psiquiátricos. Su clínica presenta poliuria y polidipsia con la ADH normal e incluso alta. Debido a la secreción, esta está intacta y no va a responder a la administración de la ADH. Su tratamiento va a incluir diuréticos, diacídicos, dieta hiposódica e inhibidores de prostaglandinas. En el diagnóstico diferencial de diabetes insípida se debe tener presente a la polidipsia primaria, cuadro que se caracteriza por una poliuria y polidipsia. Debido a la ingesta excesiva de agua, puede verse en enfermedades psiquiátricas como la polidipsia psicógena. Para poder diferenciar entre los tipos de diabetes, la clínica puede ser insuficiente. Por tanto, se va a recurrir a dos pruebas: la prueba de restricción hídrica, si los síntomas disminuyen y aumenta la osmolaridad urinaria al suspender la ingesta de agua, indica polidipsia primaria. Los síntomas, en cambio, si se mantienen en la diabetes, luego para diferenciar el tipo de diabetes se realiza la prueba de la ADH. Si responde al tratamiento, confirma diabetes insípida central. Si no va a responder a este tratamiento, va a indicar diabetes insípida nefrogénica. Tratamiento. En cuanto al tratamiento, todos los pacientes pueden ser tratados con el fármaco desmopresina, tanto adultos como pediátricos, obviamente en diferentes dosificaciones. Y la desmopresina funciona tanto para diabetes insípida central como diabetes insípida gestacional. Este es un análogo de la ADH y puede ser por vía intranasal u oral. Esto es más recomendable para pacientes que no están graves y para pacientes que se encuentran un poco mucho más graves, más avanzados, se les administra subcutáneamente o intravenosa. Son para pacientes posoperatorios recomendablemente. Bibliografía. Estas son algunas de las bibliografías consultadas para obtener la siguiente información que se está exponiendo, de los autores Moisés Mercado Atri, de neurohipófisis, vasopresina, oxitocina y sus patologías. Es un artículo médico revisado del año 2016 por el Departamento de Endocrinología Clínica. De igual manera, también se consultó del libro de Greenspan, del tema hipófisis posterior, de edición número 9, año 2012. Con lo que respecta al caso clínico, mujer de 38 años, primigesta de 32 semanas, que ingresa a endocrinología para estudio por poliuria y polidipsia, gestación por fecundación in vitro de curso normal, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. En tratamiento con sulfato ferroso seco por anemia,
Durante la anamnesis, la paciente refiere cuadro de 3 meses de evolución con aumento progresivo de sed hasta 7 litros al día y aumento de diuresis, tanto diurna como nocturna. En los días previos asocia mareos, náuseas, debilidad generalizada y pérdida de 4 kilos de peso. La paciente presenta tensión arterial y temperatura normal con buen estado general. En la exploración física destaca discreta palidez mucocutánea. Se solicita estudio hormonal de las hormonas tiroideas y cortisol, así como también glucemia y hemoglobina glicosilada, destacando patología a dichos niveles. Previo al diagnóstico y tratamiento se evidencian cifras de osmolalidad en suero que está bajo, al igual que en la orina. Y lo que respecta a la natremia está en su rango bajo, que es el de 136. Se realiza test de restricción hídrica durante ingreso, siendo estrictamente monitorizada con 3 determinantes en orina y sangre durante el mismo día, donde se evidencia aumento de osmolalidad urinaria. Ante la sospecha de diabetes insípida gestacional, se inicia tratamiento empírico con desmopresina por la noche por vía nasal. Una vez instaurado el tratamiento, la paciente se remite a consultas de endocrinología y alto riesgo obstétrico, con controles analíticos y clínicos cada 72 horas, presentando un aumento progresivo de la osmolalidad urinaria, disminución de diuresis e ingesta hídrica y sodio plásmico en niveles normales. De forma diaria se realiza vigilancia estricta de lípidos, ingesta y diuresis, y control tensional evidenciado a la semana de tratamiento con los parámetros analíticos. Durante toda la gestación, el feto presenta un crecimiento acorde a la edad gestacional y líquido amniótico normal. En la semana 34 requiere un aumento de dosis de 10 microgramos cada 12 horas debido a un nuevo descenso de la osmolalidad en orina. De cara al finalizar la gestación, se decide esperar hasta la semana 40 para inicio espontáneo del parto versus cesárea electiva en caso de no inicio espontáneo por el riesgo de alteración hidroelectrolítica derivadas de la restricción hídrica. Debido a la no instauración del parto, se realiza cesárea electiva. Nace recién nacido vivo, varón, de 3 kilos 180 gramos, con un pH de 7.36 y Apgar 9 de 10. Tras la cesárea, se evidenció un descenso en la dosis necesaria de desmopresina. Al alta persiste necesidad de 10 microgramos de desmopresina cada 24 horas. Esta necesidad se mantiene durante 3 semanas por persistencia de diuresis nocturna de más de 3 litros. Tras este periodo, se produce una normalización tanto en la diuresis como en la necesidad de ingesta de lípidos, con resolución completa de la diabetes insípida.